Quisiera invitaros a que vayáis conmigo a un texto que podéis encontrar en el Evangelio de Lucas, en su capítulo número 8. Y vamos al versículo número 40, donde encontramos una historia en la que se nos narra la conjunción de dos milagros, dos peticiones de vida. Por un lado tenemos que, vamos a leerlo y después lo comentamos. Dice: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única de 12 años que se estaba muriendo. Y mientras él iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y ninguno había podido sanarla, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro: todos te estaban oprimiendo, maestro. La multitud te aprieta y te oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que se había quedado oculta, vino también y postrándose a sus pies le declaró todo lo que el pueblo, por causa de que lo había tocado, y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, en paz. Estaban aún hablando cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Entonces llegaron a casa y al entrar, el Señor Pedro con él, y Jacobo y Juan, y la madre de la niña, que estaban llorando, y todos hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomando de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Y entonces el espíritu volvió de inmediato y se levantó, y andando, y mandó que le diesen de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Vamos a tener una pequeña oración. Amado Padre, queremos darte gracias.
Gracias, Señor, porque tú eres el autor de la vida. Y, Señor, llegan noticias de partes distintas del mundo donde en tu nombre es derramada sangre. Cuán poco conocen estos que derraman sangre en tu nombre, que tú eres un Dios de vida, un Dios de amor, un Dios de paz, un Dios de misericordia. Señor, en esta tarde abrimos tu palabra por este texto y queremos, Señor, extraer de él ese alimento necesario para nuestras almas. Ese alimento, Señor, que fortalezca nuestra fe, ese alimento, Señor, que dé consistencia a nuestro caminar diario, esperanza. Señor, gracias, porque nos permites disfrutar de este lugar, de esta paz, de esta facilidad, Señor, para poder proclamarte, y porque, Señor, sabemos, Señor, que tú estás presidiéndonos. Y nuestro propósito, Señor, desde que hemos entrado por la puerta, es glorificar tu nombre. Ayúdanos, Señor, que a través también de esta tu palabra, nuestros corazones se llenen de ti y proclamen que te amamos y deseamos, Señor, servirte. En el nombre y por los méritos de Jesús te lo pedimos, damos las gracias. Amén. Como digo, este es un texto donde se conjugan dos peticiones de vida. La niña estaba muerta, pero la mujer, fijaos, la mujer tenía flujo de sangre, lo cual quiere decir que estaba muerta también socialmente. Una mujer que tenía flujo estaba inmunda, no podía tener contacto con nadie, no podía hacer vida social, tenía que estar recluida. La niña tenía 12 años cuando murió, y 12 años hacía que esta mujer también estaba muerta. El texto nos dice que confluyen ambos acontecimientos en este relato que Lucas menciona y da algún detalle realmente extraordinario. ¿Y quién me ha tocado? ¿Quién no se hubiera sorprendido cuando Jesús, en medio de una multitud que lo está apretujando, que hace esta pregunta: ¿quién me ha tocado, Señor? ¿Cómo preguntas quién te ha tocado? Si todo el mundo te está empujando. Pero él sabía. Y sabéis, me gustaría que nos quedáramos con esto. Cuando la noticia de que la niña ha muerto llega a Jairo, que ya no hay solución, estas personas, no sabemos quiénes, seguramente serían miembros de la sinagoga, y le dicen: no molestes más al maestro. Y Jesús dice algo que me gustaría que subrayáramos en las Biblias y en nuestro corazón. El Señor le dice a Jairo: no temas, cree solamente. Es complicado que alguien te venga y te diga: tu hija ha muerto, y alguien al que le vas a pedir ayuda te diga: no hagas caso, la niña vivirá, créelo, solamente te pido que lo creas. Hace unos momentos nuestra hermana leía ese texto en Juan, cuando las dos hermanas, Marta y María, le dicen a Jesús: si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. También hay una frase importante. El Señor dice: si crees, verás la gloria de Dios. Porque estamos hablando de algo que no se puede palpar, pero que el Señor nos invita a que lo meditemos. No temas, cree solamente. Ponte tú en la situación de Jairo. La situación de Jairo, cuando el Señor está diciendo esto, él continúa hacia su casa. Y dice que la multitud iba detrás, que no iban por Jairo, iban por Jesús, porque atraía. Y había allí una mujer que no se atrevía a acercarse, pero que tenía la idea
la idea, la convicción en su corazón de que solamente tocando al maestro habría respuesta. No se hubiera atrevido jamás a decirle en público: Señor, tengo este problema, porque la hubieran tirado a patadas. Pero ella tenía la convicción de que solamente con que yo pueda tocar el manto de Jesús, tendré solución a mi problema. ¿Y cómo sería la fe de esta mujer que el Señor notó? Entre tanta mano, entre tanto manuseo, perdonadme la expresión, había alguien que había tocado con fe, porque buscaba algo del maestro, creía que lo podía obtener y tuvo la respuesta. Imaginaos la escena. Llega un momento en que el Señor se detiene y pregunta. Jairo está esperando, tiene prisa, mi hija está muriendo, llegará la noticia, pero el Señor se ha detenido, alguien me ha tocado. No sé, yo pensaría, bueno, yo creo que está desviando este hombre, no está en su sano juicio. ¿Cómo es posible que pregunte? Mi problema, mi hija se está muriendo, y pregunta tal, pero si todos están apretando, no entiendo nada. Pero he aquí que cuando hablamos de la fe, cuando hablamos de la convicción de lo que representa tener fe en Cristo, hay pocas personas que entiendan ciertas actitudes. Buscamos soluciones, buscamos respuestas, pero el que tiene la convicción de que el Señor es que el que toma posesión de todas las cosas, será así. Fijaos, miremos alrededor de Jairo. Probablemente Jairo ha escuchado las palabras de Jesús con más o menos escepticismo, porque le acaban de comunicar que su hija ha muerto, pero el Señor dice: ten fe. Y Jairo continúa su camino hacia su casa porque Jesús va con él y ha venido para algo, y va con él y va a la multitud. Y cuando llegan a la casa, el Señor entra solo con él y con unos discípulos. La multitud queda fuera. Y cuando están dentro, hay unas personas. Y fijaos, esas personas están llorando. Cuando el Señor dice: no lloréis, no está muerta, está durmiendo, hay otras personas que lo toman a broma, se burlan. Pero llega un momento en que el Señor muestra que creer en Él nos hace ver la gloria de Dios. Y este tipo de personas están a nuestro alrededor. No es un caso que lo podamos sacar de... No, están a nuestro alrededor. Están aquellos que ante una dificultad lloran, lamentan, pero no hacen nada más, porque se creen impotentes, porque no tienen otra solución, solo saben llorar. Hay una bienaventuranza que dice: bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Pero los que lloran buscando al Señor, no los que lloran porque se sienten derrotados, que no hay solución, que esto es así y no hay quien lo cambie. No, los que lloran con un sentimiento y procuran y buscan la respuesta del Señor. Ya hemos dejado atrás aquellos que dicen: no molestes. ¿Cuántas veces, mis hermanos, ante una dificultad, ante un problema, hemos pensado que primero hay que orar? Y alguien nos ha dicho: no, vamos a actuar, y ya llegará el momento en que en otro momento ya oraremos, pero ahora hay que moverse porque el reloj corre. Un gran siervo de Dios que vivió en el siglo pasado tiene una frase que me encanta. Era Kierkegaard, teólogo, y el hombre dijo en una ocasión: hoy voy a tener problemas de tiempo porque no he estado mis 2 horas en oración antes de salir de casa. O sea que salió 2 horas antes y sin embargo tenía problemas porque el tiempo no le iba a alcanzar. Porque cuando hemos
ocupado el primer tiempo de nuestro día en dar gracias al Señor, en poner nuestra vida en sus manos, en que todo aquello sea para su gloria, el que nos conduzca a través de ese día, las cosas funcionan de otra manera. En 2 de Tesalonicenses hay un texto que dice, delante de alguien que ha perdido un familiar, dice: no lloréis como los que no tienen esperanza. No os entristezcáis como los que no tienen esperanza. ¿Por qué? Porque esa es la clave de todo. El vivir en esperanza y para esperanza. El creer para poder observar la gloria del Señor. Aquí están los que no molestes, déjalo pasar, ya no hay remedio, ya hemos llegado tarde. No, vamos a otra cosa, porque esta ya se ha pasado de largo. Están aquellos que lloran, lamentan, actitud propia de tener sensibilidad, evidentemente, pero que no buscan otra solución, que no le ven solución al problema, solamente llorar, lamentarse. Isaías, esta mañana teníamos en la escuela dominical ese texto que dice: ¿por qué coméis lo que no alimenta? ¿Por qué buscáis lo que no sacia? ¿Por qué? Venid a mí, los hambrientos, los sedientos, y yo os daré. ¿Por qué gastáis vuestro dinero en lo que no es solución? Esta mujer había gastado todo su dinero. ¿Acaso no conocía a Jesús antes de gastar su dinero? Sí, pero ella hizo lo que normalmente, como si el Señor actuara con normalidad, cuando Él siempre actúa de forma extraordinaria. Normalmente lo que hizo fue ir al médico, y no, va al otro, y va al otro, y va al otro, y cuando ya no tenía más remedio, cuando ya no tenía otra solución, se acuerda de que hay un maestro, un rabino, que está haciendo maravillas. Y voy, y pongo mi fe, que tal vez, perdón, es mi única esperanza, no tengo otra solución, no tengo otro remedio. El Señor llega a casa de la niña y están llorando. ¿Cómo no van a estar llorando? La pérdida de una niña de 12 años. Yo solo de pensar se me encoge el corazón. Y el Señor se acerca para decir: no lloréis, porque la niña duerme. ¿Y sabéis cuál es la reacción? La que muchas veces vemos cuando alguien piensa, cuando a alguien le comunicamos que nosotros tenemos la esperanza puesta en el Señor, que parece que los problemas son grandes, que parece que las cosas nos dan, pero nosotros decimos: pues yo tengo confianza en que lo que sea será porque el Señor lo quiere así. Siempre hay alguien que lo toma a burla, que lo considera como una absoluta necedad. Pero bueno, todavía tú crees en fantasmas, pero todavía crees tú que existen las brujas. Aquí es el trabajo diario. Aquí está, uno tiene lo que uno alcanza. Yo me he hecho a mí mismo. Lo que tengo me lo he ganado yo. He alcanzado esto por mis propios méritos. A mí nadie me ha regalado nada. Palabras que escuchamos a diario de personas que se creen que ellos son el centro de todo. He ganado mucho dinero. Tengo mucho grano. ¿Qué haré? Construiré un granero mayor para poder guardar mis bienes. Y cuando lo haya hecho diré: alma, reposa, alégrate, gózate, porque muchos bienes tienes. Es una parábola de Jesús. Y Jesús dice: no sabes que esta noche vendré a pedir tu alma. Ya. Muy bien. Esto, diríamos, es María Antonia al rescate. Muy bien. ¿Aprietas, Avira? Es que la técnica no lo... Molt bé, mira.
Bueno, esto es lo que pasa en directo, ¿no? Muchas gracias. Bueno, el caso es que la burla, el llanto, no dan respuesta a una verdadera fe. Cuando el Señor llega a aquella habitación y ve a la niña, evidentemente que entiende que la gente esté llorando. Pero yo creo que esta vida, que es un valle de lágrimas, que vemos y observamos y oímos y percibimos que la violencia, el dolor, la ingratitud está presente permanentemente, porque nos guste o no nos guste, la sociedad es así. Y el príncipe de este mundo sigue actuando. Pero el Señor nos está diciendo, el que tiene fe puede ver la gloria de Dios. Porque sigue estando aquí, porque sigue manifestándose, porque sigue obrando, porque no ha dejado ni un solo día de actuar en favor de aquellos que buscan. Hay un texto precioso en Segunda de Crónicas que dice que los ojos del Señor observan toda la tierra para premiar a aquellos que le son fieles. Y el texto nos dice que el Señor, lo primero que dice a aquellos es dejar de llorar, porque estáis equivocados, porque vuestra manera de ver las cosas no es la manera en que yo las veo. Como decíamos esta mañana, Isaías, mis caminos no son vuestros caminos, ni mis pensamientos son vuestros pensamientos. Y la reacción es la burla. Porque lo que ellos observan es la muerte. Pero él está viendo que él es el autor de la vida. Y sabéis, aquí entra en coalición una frase también de Jesús que tiene que ver cómo caminamos. Caminamos por fe, no por vista, por fe. Caminamos por fe. Y el que no tiene fe no agrada a Dios. Y esa fe es la que nos permite caminar con la confianza de que no actuamos solos y que no lo vamos a hacer nosotros, lo va a hacer Él, porque va a actuar, porque es su promesa. Y el Señor hace que desalojen la habitación. No necesitamos burladores, no necesitamos llorones, no necesitamos gente que no esté convencida de para qué vengo yo aquí. Y a la niña le dice que se levante. Fijaos, Lucas, que es muy gráfico en su exposición, lo que dice Lucas es que a la niña hay que darle de comer. Seguramente esa enfermedad, ese momento de agonía, ese tiempo en que está mala y la muerte le está arrastrando, impidió que podía haber comido alimentos sólidos. Seguramente, aparte de eso, no tendría ningún apetito por su estado. Y el Señor lo que dice es algo tan natural, tan sencillo como darle de comer. Cuando acaba de levantar, lo primero que dice es darle de comer. 12 años. Conjugan aquí dos cosas. Aquella mujer con flujo de sangre se marchó a casa resucitada. Podía otra vez integrarse en la sociedad. Aquel padre que había ido con desespero allí, llegó un momento en que vio de nuevo a su hija y la pudo abrazar. Y algo tan natural como darle de comer. Era principal de la sinagoga. Principal de la sinagoga. ¿Qué no tendría este hombre que ocupaba un cargo importante dentro de lo que era el elemento fundamental de la fe judía, la sinagoga, el lugar donde se reunía el pueblo de Dios, donde la palabra era expuesta, donde las promesas del Señor se repetían, donde las personas estaban gozando y alabando al Señor porque eran el pueblo de Dios? Pero su hija se moría y en la sinagoga no estaba la respuesta. La respuesta estaba caminando por las calles de Jerusalén. Y el Señor nos dice a nosotros, no temas. No temas no quiere decir que no va a suceder nada que te pueda complicar la vida, porque la vas a tener complicada, como todos, como cualquier hijo de vecino. Lo que el Señor te dice es, cree,
confía, confía, porque estas cosas pasarán. Y vendrán otras y pasarán también, porque lo importante no es esto. Marta y María, si hubieras estado aquí, mi hermano, y el Señor dice algo importante, dice: yo soy la resurrección y la vida. Y les pregunta a ellas: yo soy la resurrección y la vida. Y fijaos, cuando predicamos el Evangelio, cuando predicamos las buenas noticias, las buenas nuevas, que eso es lo que significa Evangelio, lo que estamos tratando es de que el auditorio, aquellos que nos escuchan, lleguen a entender que el meollo, la esencia, lo importante, lo esencial, lo intransferible, es creer que Jesús es el Señor de la vida. El que cree en mí, dice, no morirá. Y aquellos que murieron creyendo en mí no morirán para siempre. Es la esencia de lo que estamos hablando. Todo el Evangelio se reduce a eso, aquellos que creen. El apóstol Pablo, cuando escribe a los romanos, hace una serie de cuestiones. ¿Cómo creerán si nadie les predica? ¿Cómo creerán? Es la razón de nuestra existencia. La Iglesia no tiene más misión que predicar que Cristo vive, que Cristo te ama, que Cristo quiere que vivas. Pero no la vida en que estamos, sino una vida plena, completa, porque yo he venido para que tengáis vida y para que la tengáis con abundancia. Hermanos, la vida siempre nos plantea esa dicotomía de creer, de dar el paso adelante. A mí me ha encantado cuando Caleb ha salido y se ha puesto a tocar la batería. ¿Sabéis por qué? Porque Nuria decía que ha ensayado. Bueno, si ha ensayado será para tocar. Y ha tenido, no sé, cuántos nos asustaríamos, pero es la inocencia, pero es esa parte importante de la que destaca Jesús, de los tales, es el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque en ellos hay sinceridad. No se acobardan. No es que no vean el peligro, es que tienen la confianza. La confianza. Y la confianza es la fe, que es la que mueve montañas. Lo que el Señor demanda de ti. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, el que cree en mí ha pasado de muerte a vida. Eso es el todo, el todo. Y nos dice el texto que cuando la niña se levantó, están aquellos que han confiado, Jairo, sus discípulos, y dice que alababan. Entonces, cuando la niña se puso en pie, estaban maravillados y alababan a Dios, y alababan a Dios. Mi hermano, yo no sé cuál es tu situación, pero posiblemente una de las peticiones que yo personalmente hago todos los días es: Señor, auméntame la fe. Porque la vida desgasta nuestras creencias. Porque cuando uno ve injusticia, más injusticia, más injusticia, incomprensión, más incomprensión, uno se pregunta cuántas veces no nos hemos preguntado: Señor, ¿dónde estás tú? Señor, ¿por qué no actúas? El grito de la iglesia primitiva: Señor, ven pronto. Estabas en medio de una persecución. Señor, ven pronto. Cambia las cosas. Señor, que se termine esto. Pon tu reino de paz. Estoy preparando un tiempo para hablar en el círculo católico sobre Martin Luther King. Y Martin Luther King tiene unas frases extraordinarias. Una de ellas, que habréis oído, dice: el hombre ha aprendido a volar como los pájaros. Ha aprendido a nadar como los peces. Dice, pero no ha aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos.
el sencillo arte de vivir como hermanos. Y es cierto. ¿Por qué? Porque nos falta llenar el corazón del amor y la comprensión de Jesús. No temas, cree solamente. Y Jairo siguió a Jesús y recuperó a su hija. Y yo te digo en esta tarde, no temas, cree solamente, porque el Señor te ha dicho que si crees en mí, pasarás de muerte a vida. Y ese paso lo tienes que dar porque creas, porque tengas el valor de dar ese paso, porque tengas la fe en que aquel que dice esto es fiel y capaz y poderoso para hacerlo realidad. Piénsalo. A veces pensamos, mañana no está en nuestras manos. Mañana no está en nuestras manos. Es hoy y ahora. Piénsalo. Vamos a orar. Amado Padre, ¿cuántas veces, Señor, hemos recibido tu ayuda, tu auxilio? ¿Cuántas veces, Señor, nos has inspirado en un momento determinado? Nos has parado los pies, hemos visto, Señor, el peligro, nos has visto y nos has hecho retroceder. ¿Cuántas veces en un momento de tristeza nos has consolado? Has confortado nuestro espíritu, nos has devuelto la alegría. Señor, ¿cuántas veces nos hemos preguntado, ¿dónde estás tú? Y luego hemos comprobado que estabas a nuestro lado. Señor, en esta tarde hemos hablado de aquel momento en que tu Hijo sanó, recuperó a aquella mujer que estaba inmunda y levantó, Señor, de la muerte a aquella niña para que fuera gozo otra vez de sus padres. Señor, ¿cuántas veces nuestra actitud, nuestro pensamiento, nuestra forma de obrar nos da la sensación de que estamos infectados, inmundos? ¿Y cuántas veces nos da la sensación, Señor, de que nuestra incapacidad es como si estuviéramos muertos? Queremos tomar esta palabra tuya, Señor. No temas, cree en mí. Solamente te pido eso, que creas en mí. Y queremos, Señor, hacerla nuestra esta palabra. Queremos creer, queremos que nuestra fe esté depositada en ti, Señor. Ayúdanos. Tú sabes nuestros problemas, nuestras dificultades, de cada uno de los que estamos aquí. Tú sabes nuestras luchas, nuestros anhelos, nuestras alegrías, nuestras preocupaciones. Señor, lo queremos poner todo en tus manos. En tus manos. Porque tu palabra nos dice, venid a mí los que estáis cargados y trabajados y yo os haré descansar. Señor, necesitamos descansar. Necesitamos poner, Señor, toda nuestra carga en tus manos y sentirnos libres. Ayúdanos, Señor, a dar ese paso de fe, ese paso de valentía, ese paso de confianza para decir, Señor, yo creo. Alabado y bendecido sea tu nombre, ahora y siempre. Amén. Vamos a compartir este pan y este vino que nos habla de la muerte y resurrección del Señor. Y yo os pediría que nos pusiéramos en pie para poder dar gracias al Señor por estos elementos. A los hermanos que me han de ayudar, que puedan pasar aquí delante conmigo. Y leeros un texto que está en Juan, y es un texto donde el Señor está hablando con una mujer que también es inmunda porque era prostituta. Y el Señor, hablando con ella, en un momento determinado, le dice, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná que descendió del cielo, pero murieron.
Pero el pan que yo les doy es un pan que descendió del cielo y que si alguno lo come vivirá para siempre. El pan que yo le daré es mi carne, la cual daré por la vida del mundo. Lo que estamos haciendo o lo que vamos a hacer es recordar aquel momento. El vino nos habla de la sangre del Señor, el pan nos habla del cuerpo. Y todo junto nos habla de un pacto de amor entre el Padre y el Hijo, de que Él asumiría la función redentora de cargar sobre Él todos los pecados nuestros. Y así fue llevado hasta la cruz. Y como decíamos esta mañana, Él clamó al Padre en un momento determinado: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Nosotros sí sabemos lo que hacemos. Vamos a dar gracias al Señor por este pan que nos habla del cuerpo del Señor que fue quebrado, lanceado, y vamos a dar gracias por este vino que nos habla de su sangre preciosa que fue derramada. Es un acto sencillo, pero el Señor dice: cada vez que lo hagáis, estáis proclamando mi regreso. Y hemos hablado del regreso del Señor a través de una canción. Cada vez que lo hagáis, estáis proclamando que hay una promesa, y es que he de regresar para recoger a mis hijos. Vamos a dar gracias por este pan. Nuestra hermana nuestra hermana Sebastiana. Sí, Padre, te damos gracias en estos momentos porque tú has permitido, Señor, que estemos aquí, que podamos participar de la gracia, Señor, que tú hiciste por nosotros. Padre, diste a tu Hijo por nosotros, Señor. Haz que nuestras vidas también te puedan ser posibles y útiles para honrarte, Padre. Y gracias por poder compartir con cada uno de nuestros hermanos el día de hoy, que es que tú moriste en la cruz por nuestros pecados. Padre, gracias, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos pues a compartir este pan que nos recuerda el cuerpo del Señor, y lo tomaremos todos a la vez. El apóstol Pablo dice que la noche en que el Señor fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo compartió, diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Cada vez que lo comáis, hacedlo en memoria de mí. Comamos. Y asimismo dice que tomó la copa y, después de haber dado gracias, la compartió. Vamos a dar gracias también por este vino, nuestra hermana. Sí, Padre y Señor nuestro, te damos gracias, Señor, por el gran sacrificio que has hecho por nosotros, Señor. Es verdad, Padre, que a veces no llegamos a comprender, pero sabemos que tú nos lo has dicho y así es. Gracias, Señor nuestro y Dios nuestro. Amén. Muy bien, pues vamos a compartir este vino que nos recuerda la sangre del Señor vertida por cada uno de nosotros. Adelante.
El Señor dijo, esto es mi sangre que por vosotros es derramada. Cada vez que lo bebáis, hacedlo en memoria de mí. Bebamos. Amado Padre, queremos darte gracias por este pan y por este vino y por esta oportunidad, Señor, de recordar el sacrificio de tu Hijo. Queremos darte gracias, Señor, porque esa era la culminación del pacto de amor que hiciste por cada una de nuestras vidas. La entrega, Señor, sin condiciones, de tu Hijo en favor de la humanidad. Señor, que al recordarlo, recordemos también a lo que nos hemos comprometido. Tú nos has hecho portadores de la paz. Tú nos has hecho portadores de la concordia. Tú nos has hecho, Señor, proclamadores de las buenas noticias, de que hay esperanza. Y queremos, Señor, que nuestra palabra esté en consonancia con nuestros hechos y que nuestra forma de obrar no se desdiga con nuestra forma de hablar, sino que todo nuestro ser, Señor, proclame tu gloria y recuerde a aquellos que están a nuestro alrededor que nosotros somos hijos tuyos. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Així d'aquesta manera doncs, arribem a la part final del nostre culte. Ara només em resta doncs, acomiadar-me. Cantarem l'himne 20, el cançoner, sentirem el postludi, però només em resta acomiadar-me i desitjar-vos que tingueu una bona setmana, que ens puguem retrobar doncs, a Sant Gestalvis el proper diumenge. Cantarem l'himne número 20.